Bienvenidos y bienvenidas al video podcast ERIN, Datos que transforman ciudades. Hoy conversamos con Raúl Oliván, de Hexagonal Lab, y Mar Santamaría, de 300.000 kilómetros, en una sesión que hemos titulado Del dato al impacto, cómo los datos transforman las ciudades. Me gustaría saludar en primer lugar a Raúl Oliván, que es director de Hexagonal, una fundación, laboratorio y consultoría especializada en innovación sistémica, desafíos complejos y transformación cultural. Antes de Hexagonal, y durante 2 décadas en el sector público, lideró y diseñó proyectos desde cero como el Lab, Zaragoza Activa, Frena la Curva, Gobierno Fácil, Colaboradora o VisualCop. Raúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a la FEM, a la Federación Española de Municipios, de la que me sigo sintiendo muy arropado y como en casa, porque yo soy en ADN funcionario municipal, así que como en casa. Está también con nosotros Mar Santamaría, arquitecta, cofundadora de 300.000 kilómetros, que es un equipo multidisciplinar, diverso, formado por arquitectos, urbanistas, científicos de datos, programadores, que exploran el potencial del Big Data y los nuevos paradigmas informáticos para la planificación estratégica y la toma de decisiones. Ha sido profesora asociada en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de Barcelona durante más de 10 años. Ha impartido también clases en diversas facultades internacionales e instituciones públicas. Mar, muchísimas gracias también por acompañarnos. Buenos días, José Luis, y también muchas gracias a la FEM. Pues Raúl Ibar está con nosotros porque su visión de la innovación urbana conecta y se alinea muy bien con esta visión que tiene EDIN de usar los datos urbanos como motor de la transformación y de la innovación, un marco de confianza para esa nueva gobernanza pública. Y me gustaría empezar contigo, Mar. Este proyecto, como decimos, se basa en la confianza, confianza para compartir datos y mejorar y transformar los servicios al ciudadano. ¿De qué manera la transparencia en el uso de datos puede ayudar a reconstruir, después de muchos años de hablar de esa crisis de confianza en las instituciones, cómo reconstruir ese contrato social entre la ciudadanía y los poderes públicos? Es vital poder tener datos abiertos y creo que en España, de hecho, nos posicionamos respecto de otros países de Europa porque hemos sido de los primeros en tener datos abiertos de mucha calidad y empezar a tener aplicaciones. Está claro que al mismo tiempo que tenemos datos, esta crisis de confianza la hemos visto. De hecho, blockchain, ¿no? Que creo que ha sido uno de los hypes, ¿no? De los últimos años, al final es reflejo de algún modo, ¿no? De estar seguros que nuestros datos ¿no? están en buenas manos. Por lo tanto, ¿cómo se construye esta confianza? Yo diría que es a través, ¿no? Del rol de la administración como garante de infraestructuras públicas de datos, pero también del entender que hay un ecosistema del dato formado por públicos, por privados y por ciudadanos que tiene que gravitar, ¿no? Alrededor, ¿no? Y relacionarse y precisamente, ¿no? Generar esta confianza. ¿Qué potencial tienen los datos para transformar, Mar, nuestras ciudades? ¿Crees que los datos pueden ser una herramienta para empoderar a las comunidades y permitirles participar de forma más activa en la toma de decisiones? Yo diría primero que hablaría de las ciudades. Es decir, ahora las ciudades tienen que acometer, y me remitiría al pasado, pero es que no, yo creo que no hay equivalente, las mayores transformaciones que hemos visto. Es decir, en España estamos en un contexto de crecimiento al mismo tiempo que tenemos un cambio climático que nos acucia. Por lo tanto, las decisiones que vamos a tener que tomar son urgentes, decisivas para marcar el futuro en los próximos años. ¿Cómo lo hacemos mejor esto? Evidentemente informándonos, ¿no? Y aquí los datos tienen este gran potencial. Un potencial, bueno, nosotros, como tú explicabas al principio, somos un think tank que trabaja con los datos aplicados a ciudades y hemos visto cómo este potencial en los últimos 10 años ha explotado con los datos masivos, los datos abiertos, ¿no? Estos nuevos espacios de datos, es decir, cada vez tenemos más y más datos, ¿no? Entonces, el potencial está ahí. El tema es cómo generamos buenos casos de uso y, sobre todo, en un momento, ¿no? En que geopolíticamente, tecnológicamente, ¿no? Existen grandes presiones, realmente cómo mantenemos esta gobernanza pública para que este potencial no se vea mermado. Raúl, vivimos en una sobreabundancia de datos. ¿Qué diferencia Mm. existe entre tener datos y tener insights valiosos que puedan ser utilizados por la ciudadanía o por las administraciones? Bueno, pues ahí está un poco la clave, ¿no? Efectivamente vivimos como una especie de inflación de datos, de contenidos. Yo creo que además con la inteligencia artificial esto todavía va a tender a hacer
el coste marginal del dato y de la información, el entregable, el documento, etcétera, cada vez más barato, con lo cual estamos viendo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Estoy pensando en LinkedIn, por ejemplo, una saturación de contenidos, escribir, producir cierta información con cierto valor o al menos en la apariencia ya cuesta cada vez menos y efectivamente el matiz va a ser en qué grado esos datos son información y son valor y a su vez son, por lo tanto, ¿no? Insights, claves, información relevante, información accionable, información útil, que va a ser, bueno, pues lo que distinga el grano de la paja, ¿no? He ahí, bueno, pues todavía el papel de las instituciones, de los mediadores, de los expertos, de los investigadores, de las personas profesionales y equipos con criterio para poder extraer, ¿no? El jugo, el néctar de esta avalancha, ¿no? de contenidos, de datos en la que vivimos, ¿no? Todavía va a ser cada vez más importante bueno, pues en fin, esta curación permanente, ¿no? Esta labor de este data curators que vamos a necesitar cada vez más, de las que 300.000 son un ejemplo maravilloso. Nosotros intentamos hacer nuestros pinitos también en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pues básicamente esta inflación o esta abundancia, este tsunami de datos consume un recurso que la tecnología todavía no ha podido reproducir ni inventar, que es el tiempo disponible. Y entonces estamos pasando a una fase de economía de escasez, ¿no? Déficit de atención, Desde ¿no? la experiencia, disculpa, desde la experiencia de Hexagonal, ¿qué tipo de datos urbanos consideráis que tienen un mayor potencial para generar un cambio positivo y por qué? Bueno, ahí seguro que Mar es mucho más experta en hacer zoom a los datos que yo, ¿no? Para nosotros lo que nos parece interesante y estamos explorando un poco es los datos hipersegmentados que nos permiten además combinar y cruzar variables cuantitativas en fin, muy objetivas, muy concretas, con variables en un momento determinado más cualitativas, ¿no? Y que tienen que ver más con dimensiones emocionales o humanas. Yo creo que ahí está el futuro en la medida en que seamos capaces de entender, bueno, pues en fin, los esquemas y las arquitecturas de comportamiento de la ciudadanía, mezclarlo eso con sus hábitos de consumo, mezclarlo con su movilidad, mezclarlo a su vez con sus dolores, sus sentires, ¿no? De tal manera que los dashboards del futuro, nuestros cuadros de mando integral, no solo nos permitan identificar si hay que poner más camiones de basura o mandar más autobuses a un lado u otro de la ciudad, sino que permitan anticiparnos a fenómenos como, por ejemplo, pues la polarización, los problemas de convivencia, los brotes, ¿no? de odio, de fake news, ¿no? O de bulos, de rumores urbanos, etcétera, ¿no? Ese es el dashboard del futuro, ¿no? Mezclar ese plano de datos cuantitativos con dimensión cualitativa, ¿no? Sí, yo De sí una me manera dejas, monitorizar, ¿no? Sí, sí, perdón, dime. me dejas añadir una cosa. Yo creo que este plan que plantea Raúl es clave, es decir, de repente el acceso al dato, y en este caso el dato es algo, ¿no? Desde el dato abierto al dato ciudadano, al dato de redes, ¿no? Al dato privado, dato de redes sociales, al final permite meter esta otra capa del comportamiento que hasta hace muy pocos años no podíamos tener en cuenta en muchos procesos de planeamiento. Entonces, esto es clave, ¿no? Pasar de describir la ciudad en su aspecto físico a poder hablar del comportamiento de la ciudadanía, del clima, ¿no? De una serie de fenómenos que al final tienen incidencia y esto cambia totalmente las reglas del juego. En ese ámbito de las ciudades, poniendo el foco en el concepto de transformación digital, ¿qué es para 300.000 kilómetros este concepto más allá de la tecnología en términos de cultura y mentalidad? Yo creo que es realmente un cambio de paradigma en cómo hacemos las cosas. Es decir, estamos viendo en los últimos años las administraciones están pasando de lo analógico a lo digital, ¿no? Y esto no quiere decir digitalizar registros, ¿no? Digitalizar padrones, es decir, tener más contenido digital, sino significa entender cómo vemos lo digital en los procesos, ¿no? Y me lo lleva a un ejemplo claro de una normativa. Una normativa, ¿no? Muchas veces de un plan general en una ciudad
y cogiendo, ¿no?, los parámetros de edificabilidad. Me voy a una cosa muy técnica, no sé si los oyentes están familiarizados, pero a veces, ¿no?, las maneras en que hacemos los cálculos en el planeamiento tienen que ver con un planteo analógico. Un planteo analógico que si queremos que una máquina reproduzca, realmente es muy difícil. Entonces, quiere decir que tenemos que cambiar el mindset, empezar a pensar en cómo podemos traducir procesos normativos, jurídicos, procesos, ¿no?, administrativos al pensar de las máquinas. Y esto, por ejemplo, ¿no?, pues nos permite cosas tan bonitas en el planeamiento ahora como normativas dinámicas, donde tengamos una serie de parámetros accionables en el tiempo que además podemos evaluar si somos capaces de hacer esta traducción a un pensamiento algorítmico. Por lo tanto, no se trata tanto de la digitalización en cuanto a cambiar de lo analógico a lo digital, ¿no?, de una manera directa, sino entender cómo tenemos que cambiar los procesos y las formas de pensar para poder realmente abarcar la potencia de esta digitalización. Hablamos de innovación, hablamos de futuro, de convivencia, mencionaba Raúl. Precisamente contigo, Raúl, ¿cómo pueden esos datos empoderar a los ciudadanos para ser co-creadores de su ciudad? ¿Qué papel juega aquí el diseño y la narrativa en la comunicación de proyectos de datos urbanos? Bueno, esto que dices es muy interesante, muy bonito y muy necesario, ¿no? Nosotros tenemos una línea de trabajo de investigación que le llamamos Derecho al Futuro, que viene a ser algo así como una especie de derecho especulativo o, en fin, utópico en el cual todas las personas tenemos derechos a participar, a diseñar, ¿no?, y a co-crear individual y colectivamente nuestro propio futuro, ¿no?, y a soñar con un futuro mejor. Porque la idea del contrato social, además de un conjunto de derechos y servicios básicos, es también, sobre todo, una expectativa, ¿no?, de futuro. Y por lo tanto, la gente, sobre todo los jóvenes, estoy pensando, tienen derecho a pensar que les va a ir mejor el futuro de lo que es el presente. En este sentido, los datos, la soberanía digital, la soberanía del conocimiento y la información son clave, ¿no? Porque estamos convirtiendo o hemos convertido en los últimos años como una especie de cajas negras, ¿no? La tecnología, en fin, el smartphone, las redes sociales se nos presentaban desde una lógica utópica de poder redistribuido, cierta ética hacker, ¿no?, que inicialmente, de la que yo he participado, por cierto, pero que ingenuamente abracemos la tecnología un poco acríticamente y pensamos que todo iba a ir a mejor, y luego la realidad nos ha mostrado que unas pocas empresas, unas pocas corporaciones han sabido secuestrar y extraer todos nuestros datos y explotarlos, ¿no?, en su propio beneficio y lucro, sin darnos lugar nosotros a participar de ese desarrollo económico, pero también cognitivo y también social, ¿no? Entonces, aquí los municipios, en una guerra asimétrica y desigual, una batalla asimétrica y desigual, tienen que promover, bueno, pues un conjunto nuevo de infraestructuras y de plataformas que permitan a los ciudadanos entender, utilizar, explotar, accionar sus propios datos, ¿no? Porque si los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y son nuestros y nosotros somos los propietarios legítimos de esos datos, solo los están explotando unas pocas corporaciones, ¿no? Aquí hace falta, desde la Unión Europea están dando pasos, pero todavía tímidos y lentos, ¿no? Bueno, pues igual lo que fue en su momento el hardware libre o el software libre, ¿no? En los años 90 y en los años 2000 para la informática, pues ahora necesitamos una nueva revolución que nos permita, ¿no?, hacer un uso abierto, colaborativo, público, social, ¿no?, cooperativo de esos datos, ¿no? Y ahí, bueno, pues el ciencia ciudadana, el citizen censoring, ¿no? En general la alfabetización, el media literacy, etcétera. Todo esto se tiene que llevar primero a las escuelas, a los institutos, a las universidades, pero también a programas de cultura crítica, de cultura experimental, future thinking, diseño social, diseño especulativo, etcétera. En fin, paradigmas hay muchos, ¿no?, en las que efectivamente volvamos a convertir a los ciudadanos en protagonistas, en coproductores, como tú bien decías, co-creadores, ¿no?, de sus propios conjuntos de datos, y cómo esos datos pueden convertirse, bueno, pues en herramientas, a veces en negocios, en startups, pero a veces también en plataformas públicas, movimientos sociales, herramientas de activismo cívico y ciudadano, etcétera, ¿no? Es, sin duda alguna, un camino a recorrer súper bonito, súper interesante, y que de momento, bueno, pues partimos. Además, quiero decir, está el modelo Elon Musk, ¿no?, de un tipo el más rico del mundo que coge nuestros datos y los explota, o está cualquier otro modelo que no sea ese, ¿no?, que es redistribuir
ese poder, esa centralidad, esa fuerza, ¿no? De los datos para todos los ciudadanos. Una cierta desigualdad, ¿no? Esa posición de privilegio que tienen determinados operadores en el ecosistema, pero también hay diferencias incluso dentro del propio sector público. Claro, hay ayuntamientos, entidades locales de muy diferente tamaño, ¿no? ¿Cómo pueden administraciones locales quizás más pequeñas, con recursos limitados, aprovechar el potencial de análisis de datos o al menos abrir un poco esa cultura del dato en sus organizaciones? ¿Quieres contestar tú, Mar? Bueno, yo sí que quería hacer una reflexión, es decir, nosotros tenemos la suerte de trabajar con ciudades pequeñas y ciudades grandes y vemos que a veces el discurso de la tecnología precisamente impera mucho, ¿no? Es decir, parece que todo tiene que ser hecho con infraestructuras tecnológicas muy costosas, muy complicadas. Y a veces vemos que precisamente son las entidades locales más pequeñas aquellas que tienen la mayor agilidad. Es decir, el hecho de no tener no quizá tantos recursos hace que pongan mucha importancia en diseñar bien la pregunta y luego, ¿no? A partir de una serie de pilotos quizá, ¿no? Hechos con tecnologías más básicas, son capaces de entender la necesidad de escalabilidad. En cambio, nos pasa, ¿no? Con ciudades más grandes o estructuras más complicadas, donde ya existen unos legados, existen, ¿no? Una serie de departamentos que no se comunican entre ellos y, por lo tanto, a veces aquí este peso de la tecnología es muy importante. Entonces, yo creo que hay que realmente darle la vuelta y empezar a entender, ¿no? Cuáles son aquellas preguntas que necesitamos responder, a partir de aquí, cuáles son los datos que necesitamos y luego cuáles son las tecnologías que nos dan apoyo ¿no? En este proceso, ¿no? Y a veces esto, ¿no? La transversalidad se produce de manera más ágil en organizaciones pequeñas que en organizaciones grandes, o al menos desde nuestro punto de vista y la experiencia que hemos tenido, tenemos grandes casos exitosos. Mira, fíjate, José Luis, perdona, que quería citar precisamente un ejemplo pequeño del ámbito rural. Nosotros estamos asesorando, acompañando a un centro de innovación territorial en Valencia y ellos tienen una fundación en Aras de los Olmos, que es un pueblo, bueno, pues en fin, entre pequeño y pequeño, vaya, no llega ni a mediano, ¿no? Y durante el apagón sucedió una cosa maravillosa y es que ellos tenían su comunidad energética, tenían su data center local, hiperlocal, su pequeño centro de datos y además tenían su conexión vía satélite a través de una infraestructura relativamente asequible para incluso un pueblo pequeño como es Ara de los Olmos. De tal manera que durante unas horas ni se dieron cuenta que había habido un apagón, porque ellos no solo tuvieron luz, sino que tuvieron datos, tuvieron internet. Y esto, lo comentamos el otro día con su equipo, qué interesante sería explorar, llevar este tipo de infraestructuras a pueblos, pero también ciudades intermedias, distritos, etcétera, no solo para afrontar contextos de emergencia como el apagón, ¿no? Que esperemos que sea una cosa, vamos, que no se vuelva a repetir, pero sí para ser incluso muchísimo más resilientes frente a cualquier tipo de emergencia. Estoy pensando en amenazas geoestratégicas, o, bueno, posibles atentados, ciberataques, etcétera, que hace unos años pues hubiera pasado por ser yo un conspiranoico al citar todas estas cosas, pero que en el contexto actual, contemporáneo, no debemos mencionar, o sea, olvidarlo, ¿no? Obviarlo. Y que además hay una oportunidad interesante porque parece que las fuerzas geopolíticas externas nos están conduciendo a una inversión masiva en materia de defensa y qué interesante sería hacerle jiu-jitsu desde los municipios a esas inversiones en defensa para convertirlas en infraestructuras de resiliencia cívica frente a cualquier tipo de emergencia, ¿no? Hacerle creer a Trump que estamos invirtiendo en defensa cuando en realidad estamos invirtiendo en infraestructuras cívicas y civiles, ¿no? Pero que sirven para, en este caso, una tecnología dual, ¿no? Frente a cualquier tipo de contingencia. Una autonomía estratégica fundamental en estos momentos, ¿no? De tanta incertidumbre. Exactamente. Mar, hablabas de capacidades. ¿Qué habilidades necesita un profesional, sector público, organizacional, que quiera trabajar en el campo de la ciencia de datos con impacto social? Yo creo que primero ser bueno en lo suyo, es decir, ser buen urbanista, ser buen trabajador social y a partir de aquí sí que conocer, ¿no? Cuáles son las tecnologías. Lo digo porque
Ahora ser un profesional de la ciencia de datos creo que significa una cosa, dentro de un año significará otra completamente diferente. Es decir, las tecnologías están evolucionando muy rápido, ¿no? Si hace 5 años los que sabíamos de sistemas de información geográfica éramos unos cracks, pues ahora seguramente, ¿no? Si no sabes de inteligencia artificial, lidiar con los large language models, ¿no? Y probablemente, ¿no? Saber de machine learning, pues te quedas un poco desactualizado. Entonces, pensando en la capacidad que tiene a veces la administración local de contratar, es difícil, ¿no? Pensar cómo se hace la capacitación interna. O sea, es decir, uno de hecho, de las grandes barreras que nosotros detectamos hoy en día precisamente son las capacidades dentro de las administraciones y cómo se hace la contratación hacia afuera cuando estas capacidades no pueden ser asumidas internamente, ¿no? Entonces, quizá es estratégico que tengamos personas dentro de la administración pública que sean capaces de entender cuáles son estas tecnologías, qué es lo que está pasando y a partir de aquí, ¿no? Poder hacer este papel mediador, ¿no? Ya sea porque existen las capacidades dentro, ¿no? Internamente dentro de la casa o realmente, ¿no? Poder generar, ¿no? Este vínculo hacia el exterior que tenga un retorno positivo. Entonces, yo creo que aquí es donde ahora mismo está el nudo de la cuestión. Pero sobre todo ser bueno, como insistía, saber hacer las preguntas correctas, ¿no? En las distintas ramas de conocimiento, ¿no? De las cuales, ¿no? Somos especialistas. Desde Hexagonal, ¿qué futuro veis al dato cívico? Es decir, ¿veis a los ciudadanos como productores y no solo como consumidores de información en el contexto de las ciudades y su innovación? Bueno, quiero decir, esto es de estas típicas cosas que es fácil decirlo y difícil hacerlo, ¿no? Yo hace un tiempo, un par de años así, en un congreso, no recuerdo cuál, pero salió un poco esta misma reflexión y tal, y se me ocurrió un poco sobre la marcha una idea provocadora que no se ha desarrollado, pero que aquí comparto en código abierto y tal, que para que esto funcionara sería interesante que una plataforma pública de datos, quizá con el amparo y la legitimidad de la Unión Europea, pusiera precio a los datos, de tal manera que alguien tuviera en el móvil un clic, ¿no? O una serie de 10 pestañas de sí o no, de si quieres compartir tus datos o no, yo qué sé, de geoposicionamiento o de búsquedas en Google o tal, ¿no? Siempre evidentemente anonimizando lo más sensible, ¿no? Pero yo qué sé, tus hábitos de salud, de running, yo qué sé, ¿no? Las constantes vitales, todas estas cosas, eh, con un disclaimer muy claro de para qué van a servir esos datos y luego además y con un retorno. Es decir, mira, compartir estos datos te va a retornar 9 euros al año, estos 24, estos 33 y estos 12, ¿no? De tal manera que generas una especie de wallet europeo en la que al año te van ingresando, yo qué sé, 80, 70, 60 euros, ¿no? Y además se te comunica de forma pública a qué tipo de empresas y para qué tipo de proyectos de ciencia o de desarrollo corporativo, en fin, o lucrativo, se van a vender esos datos de tal manera que tú seas conscientes y puedas decir en todo caso, siempre que sí o que no, una especie de declaración de la renta, pero con tus datos y en sentido positivo, ¿no? Que te pagaran por ello. Yo creo que esto, que tiene un punto provocador, seguramente muy osado desde la ignorancia y que tiene mucha complejidad, pero no me parece tan imposible de hacer, ¿no? Si los datos están generando beneficio y está claro que por lo tanto tiene un dinero y hay un mercado de datos en la que las empresas están comprando datos, ¿no? Y se están comprando datos entre sí, ¿por qué no hacer esto de forma más transparente, ¿no? Más abierta, más democrática, más distribuida, ¿no? Bueno, y que tú, una cosa sencilla, ¿no? Yo quiero datos solo para ciencia, ¿no? Yo doy mis datos solo para desarrollo científico. O los doy al mercado, pero solo para el sector de la sanidad, en fin, medicamentos, tal, no sé cuántas. O los doy todo, pero a cambio que me den a mí mis 200 euros o lo que valgan mis datos, ¿no? Porque tienen un valor. Y esto, bueno, pues en fin, generaría soberanía, generaría conciencia y poder distribuido y además en un momento determinado, bueno, pues podría acelerar el uso
de esos datos también para hacerlos más democráticos y más accesibles, ¿no? Porque de pronto una pequeña startup, un departamento de la universidad podría acceder, ¿no?, a esos datos y a esto, pues a lo mejor de repente se los cedíamos gratis, ¿no? Eso yo creo que está por desarrollar. Solo hay una gran fuerza adversa, y es que hay unas pocas empresas muy poderosas con gran capacidad de lobby que evidentemente se están lucrando de esto, ¿no? Que son, en fin, Facebook, Google, Amazon y compañía, ¿no? Sería muy Si me dejas. interesante en áreas de esa... Perdón, dime. No, quería añadir un par de ejemplos. De hecho, lo que dice Raúl es clave, ¿no? Es decir, hoy en día los ciudadanos son productores de datos. En el momento en que nos empadronamos, que hacemos cualquier acto con la administración, es decir, estamos generando datos. Lo que pasa que probablemente ahí, ¿no?, la ciudadanía no es consciente de este retorno, ¿no? Entonces, en este sentido, lo clave es cómo hacemos, ¿no?, para pasar, ¿no?, del ciudadano como productor de dato pasivo al ciudadano como productor de dato activo. Nosotros hemos hecho una serie de experiencias en Barcelona, en Madrid, y ahora las estamos escalando a Sudáfrica, donde hacemos partícipes a la ciudadanía de la evaluación de la calidad urbana. Y entonces aquí lo que les pedimos es que nos voten, ¿no?, pues fotos de las ciudades, nos digan, ¿no?, ¿qué te gusta más, esto o esto?, ¿no? Entonces aquí los ciudadanos pues son productores, ¿no?, de una evaluación que nosotros luego con esto, ¿no?, pues entrenamos algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten predecir esta calidad urbana, y son realmente muy conscientes de cuál es el retorno, ¿no? El retorno es que esto nos da, ¿no?, una serie de parámetros que nos van a permitir diseñar mejores ciudades. Con lo cual aquí, ¿no?, la idea esta del retorno que apuntaba Raúl es muy importante. Y luego tenemos otro ejemplo. En el caso de Barcelona, durante muchos años, el censo de las personas sin techo se ha hecho a través de una asociación, y para mapear, ¿no?, este fenómeno lo que necesitamos es que 1.000 personas salgan una noche a la calle y busquen, ¿no?, dónde están, ¿no?, estos sin techo, y lo pongan en un mapa, ¿no? Entonces nosotros estuvimos acompañando a esta asociación durante un tiempo. Y aquí lo que nos encontramos precisamente es que era un dato construido a través, ¿no?, de la ciudadanía, con la ayuda de la ciudadanía, pero luego la licencia de distribución de este dato era propiedad del ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, también el trabajo, ¿no?, de cómo se licencian, ¿no?, cómo se trabajan, cómo se distribuyen, ¿no?, y cuál es al final, ¿no?, el output que se acaban de sacar de estos procesos es clave, porque si no se mantiene, ¿no?, en la esfera cívica, al final, ¿no?, realmente parece, ¿no?, que estamos pidiendo unos esfuerzos a la ciudadanía y no hay un retorno directo. Entonces, yo creo que estos dos ejemplos apuntan, ¿no?, a esta idea de Raúl, que me ha parecido maravillosa. A ver si Raúl... Muy disruptiva en aras de esa transparencia también en la economía del dato, ¿no?, donde algunos están aprovechando ese trozo de tarta bastante suculento. Pero es verdad que, volviendo a conectar con el proyecto EDIN, que es este espacio de datos compartidos entre el sector público y privado, hay 12 entidades locales y 36 empresas de servicio que están compartiendo datos con el propósito final de alguna manera aprovechar esas oportunidades de la economía del dato y conectar esa información y esos datos. Claro, es una oportunidad no solo para las grandes, estamos hablando de municipios de gran tamaño, de menor tamaño, hablamos de pymes que atesoran información muy valiosa y datos que en un determinado momento pueden monetizar, es decir, aprovechar para la generación de nuevas oportunidades, riqueza, empleo en el ámbito local, toda esa información que poseen las organizaciones. Así que me gustaría, Mar, que pensáramos en esa clave, ¿no?, de municipios más grandes, más pequeños, cómo pueden los datos ayudar a resolver problemas tan diversos y tan diferentes como pueden tener una gran urbe y un pequeño municipio, ¿no? ¿Cómo pueden ponerse al servicio estos datos de la innovación urbana en estos dos contextos tan diferentes? Yo creo que a veces nos pensamos que hay grandes diferencias entre ciudades grandes y ciudades pequeñas, pero muchas de las problemáticas que ahora vemos realmente, de las graves, de estas que yo decía al principio que tenemos que resolver, se dan en ciudades de 10.000 y en ciudades de 1,5 millones. Entonces, en ese sentido, ¿no?, el que existan precisamente, ¿no?, proyectos como EDIN que nos ponen de repente al servicio, ¿no?, de los que estamos en la acción como más directa, estos conjuntos de datos es clave. Porque una de las cosas que estamos viendo, yo he hablado también al principio, ¿no?, de el gran potencial que tienen los datos, y que realmente lo vemos, ¿no?, en los últimos años vamos más realmente a
a sistemas de toma de decisiones informadas, es decir, esto es algo que realmente vemos que está calando en muchos niveles de la administración y, por lo tanto, hay que ser consciente del dato sobre el cual estamos construyendo estas políticas públicas. Es decir, y esto nos lo estamos encontrando en la mesa, en grandes procesos de planeamiento o política pública, donde de repente es muy interesante usar un cierto tipo de dato, ¿no? Que viene de una empresa privada, pero que al mismo tiempo sabemos que probablemente en el futuro no sea replicable, no sabemos cómo ha sido construido, no sabemos, ¿no?, los sesgos que tiene y, por lo tanto, ¿no?, el hecho de contar con espacios de datos donde administraciones comparten, ¿no? Y juntamente con el privado, porque insisto que el ecosistema de ser compartido es clave para alejarnos, ¿no?, de esta soberanía que está en manos, ¿no?, de muy pocos y que parten con ventaja, ¿no? Yo creo que es la otra, ¿no? Tú antes hablabas de la economía del dato, probablemente ahora para una pequeña empresa sea muy difícil posicionarse como creadora de datos, ¿no? Porque realmente tenemos grandes players en el mercado que ya han copado esto, ¿no? Y por lo tanto, quizá el rol, ¿no?, de estos espacios de datos puede ser complementario y puede ayudar, ¿no?, a que muchos pequeños, ¿no?, también trabajando conjuntamente con la administración, sean capaces de posicionarse en igualdad de condiciones. Mm. Y yo, Aclarando, José disculpa, Luis, Raúl, perdona sí. si no te importa, querría añadir porque, bueno, cuando fui director general de Participación Ciudadana y, bueno, aunque no llevábamos el tema de Open Data, pero estábamos muy conectados con ellos y antes en el Ayuntamiento de Zaragoza también trabajábamos de la mano con esta oficina, ¿no? Creo que hicimos mucho esfuerzo en los últimos 15, 20 años en abrir los datos, en generar estándares y lenguajes abiertos, ¿no? Pasar del PDF a las bases, ¿no?, reutilizables, y eso fue interesante. Pero fue solo el comienzo del camino. Creo que nos hemos quedado demasiado ahí, ¿no? Los datos, Mm. para que sean abiertos de verdad, tienen que ser accionables, porque esto es como la democracia. Tú puedes abrir las urnas, ¿no?, un domingo, pero si nadie va a votar, pues no hay democracia. Bueno, pues tú puedes tener en tu portal de transparencia o tu portal de Open Data todos los datos abiertos, pero si nadie los usa, porque no hay educación digital crítica, no hay capacidades, no hay, en fin, arquitecturas, no hay, bueno, pues en fin, las alianzas y los ecosistemas necesarios para que se desarrolle, pues evidentemente el Open Data o la economía del dato se queda en una mera retórica, ¿no? Así Ujú. que DIN tiene mucho sentido, mucha pertinencia y yo ahí, pues ya que nos estarán escuchando hoy muchos municipios y bueno, mucha gente relacionada, muchos actores con este ecosistema, hagamos, ¿no?, unos grandes programas de educación digital crítica, hagamos una pedagogía digital avanzada, ¿no?, que en inteligencia artificial y en datos tiene todavía mucho recorrido. Esto que dice Martín en muchos sentidos. Se pueden hacer cosas muy interesantes con la administración pública, empresas, pero también tejido asociativo, organizaciones sociales cooperan entre sí y ahí hay un camino muy interesante. Pero igual que Mm. los ayuntamientos hacían cursos de informática hace 25 años, habrá que montar ecosistemas de innovación social e innovación digital, ¿no?, para que esto sea una realidad, ¿no? Porque colgarlos simplemente no funciona. O, bueno, Sí, lo esa que muy cultura. bien sabe hacer Raúl. Perdona, o muy bien lo que Sí, sabe sí. hacer, ¿no?, Raúl desde Chabanal, que es precisamente el intercambio de conocimiento entre las ciudades, ¿no? Es decir, tú antes decías, ¿no?, no vale solo con tener el dato, hace falta tener el insight y muchas veces lo que vemos, nosotros hemos tenido la suerte desde 300.000 de estar apoyando al programa URBAC de la Unión Europea los últimos 3 años y vemos que realmente las redes de ciudades, en el momento en que una serie, ¿no?, de public servants de la administración se sientan y empiezan a compartir lo que han hecho bien, pero también lo que han hecho mal, realmente allí se genera un conocimiento colectivo muy importante, ¿no? Por lo tanto, el intercambio de experiencias, yo creo, ¿no?, en trabajar en programas de este tipo también es clave, ¿no? Porque al final las ciudades aprenden las unas a las otras, se copian las unas a las otras y por lo tanto aquí nos interesa que cuanto más buenas prácticas tengamos sobre la mesa, mejor. Ese aprendizaje cruzado es el que favorece el ecosistema EDIN con esos 12 centros de excelencia y oficina del dato que están construyendo ecosistema a nivel local,
que a su vez está conectado en esa plataforma nacional que es el espacio EDIN. Y hablemos de casos de uso, porque actualmente EDIN está focalizando en tres áreas muy concretas, que son movilidad inteligente, sostenibilidad, mapa económico local. Pero, Mar, ¿cómo podemos trascender estos ámbitos puramente de la eficiencia o el funcionamiento de las ciudades para centrarnos también en esa dimensión social, en la inclusión y en la equidad a través de los datos? Mira, esta pregunta me encanta. Yo venía esta mañana pensando cómo contarlo con un ejemplo, ¿no? Es decir, ha parecido que al principio, ¿no? A la que hemos tenido datos, las hemos hecho servir para hacer las ciudades más eficientes. Yo creo que esto es un mantra que ha calado, ¿no? Desde el discurso este de la Smart City, realmente muchísimo, ¿no? Y nosotros siempre ponemos el ejemplo de qué pasaría si una inteligencia artificial controlar los semáforos de una ciudad. Pues probablemente lo que, vaya, está demostrado es que vamos a tener más coches en la calle, ¿no? Porque este sistema realmente va a ser tan eficiente, ¿no? Los semáforos van a ir tan bien que lo que queríamos hacer, ¿no? Se nos va realmente a girar en contra, ¿no? Es decir, si queríamos reducir el tráfico, al final vamos a acabar teniendo más, ¿no? Por lo tanto, ser capaces de manera, ¿no? Imaginativa, ¿no? No irnos a esta idea del dato nos permite la eficiencia, sino que precisamente el dato nos permite contar todas aquellas cosas, ¿no? Como decía Raúl al principio, ¿no? Relacionadas con el comportamiento de la ciudadanía, esto es clave, ¿no? Y yo creo, ¿no? En los últimos 5 y 10 años, la nueva capa que se ha añadido, al menos en el caso de las políticas públicas y el planeamiento urbano. Un tercer caso de uso del proyecto de DIN está muy centrado en ese mapa económico local, la activación del comercio de proximidad. ¿Cómo pueden las ciudades, a través de proyectos de datos urbanos, generar oportunidades de negocio y modelos económicos que beneficien a los ciudadanos, ¿no? Conecto un poco con tu idea, desde luego, de poner en el bolsillo del ciudadano rendimiento, ¿no? De esa economía del dato. ¿Cómo pueden las ciudades, a través de proyectos de datos urbanos, generar oportunidades de negocio y modelos económicos? Bueno, pues evidentemente ahí la clave lo citaba en la respuesta anterior, ¿no? Un poco es el concepto de ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas de innovación básicamente son ambientes de colaboración intersectorial y multinivel entre lo público, lo privado y lo social, y también evidentemente desde la academia, desde las universidades, para bueno, pues, intentar atender desafíos complejos o retos locales o del territorio a través de, bueno, pues de alianzas, ¿no? De saberes, sensibilidades y perspectivas, añadiendo bueno, el expertise de cada uno, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues he dedicado buena parte de mi vida también a eso, ¿no? De digamos, el dinamismo y la orientación a mercado de las pequeñas empresas, los emprendedores, las startups, etcétera, son un actor potentísimo y privilegiado y necesario para el éxito de esos ecosistemas, ¿no? Ahí estamos hablando hace ya un tiempo de GovTech o CivicTech, ¿no? En qué grado podemos crear ambientes propicios, aceleradoras, hackatones, en fin, incubadoras, etcétera, para que se relacionen de una forma más natural y virtuosa esas startups que normalmente se llevan mal con las licitaciones porque están pensadas para... Ahí te iba Sí, yo a tocar. se lleva muy mal con las licitaciones porque, en fin, los órganos de contratación lo que quieren son sistemas garantistas, que todo funcione bien, etcétera, grandes solvencias técnicas y por lo tanto pues les va muy bien que una gran empresa asuma un contrato. Ahí estamos matando una parte importante del ciclo de innovación porque viene de esas empresas pequeñas, microempresas, que pueden tener una capacidad muchísimo más operativa, mucho más creativa para afrontar un problema que una gran empresa, y sobre todo porque además puede ser que tenga mucho más que decir en la realidad y el tejido socioeconómico hiperlocal, ¿no? Puede ser que esa startup sea de nuestro barrio y nos esté ganando una multinacional que está en Madrid o directamente en Londres o en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creo que hay que redefinir un poco las reglas del juego. Se habla también de compra pública innovadora para comprar no solo la solución, sino comprar lo que es el problema, ¿no? Es decir, porque muchas veces
la administración pública ya va con una licitación en la que acota mucho la respuesta, ¿no? Porque dice, yo necesito una respuesta así, ¿no? Y tú me presentas la mejor versión de esta respuesta que te estoy dando, ¿no? Pero la compra pública innovadora revoluciona un poco este enfoque y lo que permite es contratar la pregunta, ¿no? Es decir, oye, yo tengo este problema, ¿tú qué respuesta le darías, ¿no? Y entonces eso abre mucho el campo de juego. Yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Sí. Marc, Edin tiene como objetivo tratar de ser un facilitador clave, ¿no? Para el desarrollo de esta industria robusta de datos. ¿Cómo puede un proyecto de estas características, desde tu punto de vista, activar la creación de startups, emprendimiento con un propósito cívico? Yo creo que nos podemos poner a nosotros mismos como ejemplo, es decir, nosotros somos posibles hace 10 años con la aparición del dato abierto, es decir, hasta ahora muchas veces la toma, o sea, bueno, hasta ahora no, o sea, la toma de decisiones al final es desde los ámbitos públicos que se realiza y hay muy poco margen desde el exterior, ¿no? Desde una pyme, desde un profesional, de incidir, ¿no? en un ecosistema de información que hasta ahora había sido público. Por lo tanto, el hecho de que existan, ¿no? Infraestructuras abiertas, ¿no? Infraestructuras intermedias, como sería EDIN, es muy interesante, ¿no? Porque de repente nos pone en las manos, ¿no? Un material, ¿no? Que es precioso, que es el dato, que es accionable, con el cual se pueden empezar, ¿no? a especular, ¿no? A generar valor y a partir de aquí, ¿no? Pues existe, ¿no? un retorno hacia, ¿no? Hacia la administración y hacia lo público y hacia lo cívico. Me voy a quedar con cada uno de vosotros con una última pregunta y si queréis un mensaje final para nuestra audiencia ya en el final, en esa fase final del video podcast. Voy a empezar con Raúl. Las ciudades son el terreno de juego para desafíos globales muy importantes. ¿Cómo pueden los datos ayudar a entender y resolver estos datos tan importantes como el cambio climático a escala local? Bueno, pues evidentemente los datos son la materia prima de la que está hecha la evidencia. La evidencia es la materia prima de la que está hecha el método científico y el método científico es la materia prima que más cerca está de eso que se llama verdad. Y entonces, como necesitamos verdades y evidencias y método científico para abordar, entre otras cosas, estos desafíos complejos, bueno, pues los datos están en el primer paso de esa cadena de valor, ¿no? Hacen falta más cosas, porque no solo con método científico, evidencias o verdades vamos a frenar el cambio climático, ¿no? Hace falta también, en fin, otro tipo de aproximaciones, pero hoy no toca hablar de ellas. Sin duda alguna, podríamos decir que los datos son, bueno, pues uno de los 2 o 3 pilares fundamentales en los que se edifica ese abordaje de la complejidad, ¿no? Mira, José Luis, si me dejas añadir una Sí, cosa, sí, es decir, sí. nosotros yo creo, hace 5 años estamos realmente trabajando mucho con dato climático. Desde hecho, hace 3 estamos metidos en un consorcio de un proyecto Horizon 2020 que se llama Impetus for Change, donde por un lado tenemos, ¿no? Como decía Raúl, ¿no? A los principales científicos del clima en Europa, las principales agencias, que son las que luego acabarán informando al nuevo panel del cambio climático, y están construyendo ahora mismo unos modelos climáticos fantásticos que nos permiten con una resolución muy fina, ¿no? Casi a nivel, ¿no? de unos píxeles de ciudad, entender cómo va a ser nuestro clima en el futuro. ¿Qué nos pasa? Que cuando esto lo intentamos trasladar a la política pública, el salto es muy grande, ¿no? Porque es decir, estos números nos están arrojando, en el caso de Barcelona, 240 días de ola de calor en 20 años, ¿no? Entonces, bueno, esto lo explicas, ¿no? Lo compartes con los distintos agentes y el salto es tan abismal entre la política y el dato que se genera una cierta sensación como de, ¿no? De inacción, ¿no? De, ostras, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, quizá el papel, ¿no? ¿No? Tú preguntabas al principio, ¿no? Sobre los skills. El que existan figuras mediadoras, ¿no? Entre el dato y su aplicabilidad realmente va a ser más y más, creo, clave para, ¿no? Para trasladar también esta visión de cómo un problema global impacta, ¿no? a escala local, ¿no? Es decir, necesitamos estas traducciones. El trabajar muchas veces, ¿no? En estas herramientas, ¿no? En estos conjuntos de datos con sus usuarios para que realmente sean accionables, ¿no? Y podamos confiar en esta evidencia.
Hablaba Raúl de esos elementos necesarios, ¿no? Esas narrativas, esa comunicación, esas relaciones, ¿no? Entre los agentes para activar la acción que haga posible la resolución de esos desafíos. Más, Raúl, ha sido un placer esta conversación con vosotros. Espero que tengamos más oportunidades de continuar con esta charla. Gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a todos los espectadores y espectadoras del video podcast Edith, nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.